Solo tú ves mi corazón, la desesperación. Solo tú oyes mi voz, contestas con compasión. Todo mi ser dejo a tus pies. Dame fe para confiar en ti, que eres Dios y tu amor es grande. Mi vida te doy, sin ti nada soy. Solo tú ves mi corazón, quitas mi aflicción. Solo tú eres paz en el temor, Señor de mi corazón. Todo mi ser dejo a tus pies. Dame fe para confiar en ti, que eres Dios y tu amor es grande. Mi vida te doy, sin ti nada soy. Ven mi Señor, eres mi salvación. Por tu amor yo tengo redención. Ven mi Señor, eres mi salvación. Por tu amor yo tengo redención. Dame fe para confiar en ti, que eres Dios y tu amor es grande. Mi vida te doy, sin ti nada soy. Dame fe para confiar en ti, que eres Dios y tu amor es grande. Mi vida te doy, sin ti nada soy. Ven mi Señor, eres mi salvación. Tu amor, yo tengo redención. Ven mi Señor, eres mi salvación. Por tu amor, yo tengo redención. Buenas noches a todos, bendiciones, bienvenidos una vez más a nuestra sala. Gracias a todos por estar aquí. Primeramente queremos darle gracias al Señor por este tiempo nuevamente que nos ha entregado para compartir su palabra, para congregarnos en este espacio y estudiar un poco del Evangelio, de la palabra de Dios. Y estamos súper contentos de compartir nuevamente con ustedes en la noche de hoy. Ahí veo que poco a poco se van conectando. Hay un detallito técnico en la sala con respecto al acceso de las personas, pero vamos a estar pendientes para que vayan todos accesando. Igual Eric y Germán me van a ayudar mientras estamos arrancando. Pero bueno, para ir ya, para no perder mucho tiempo, bendiciones para todos. Y bueno, una vez más, agradeciéndole al Señor por este tiempo, por esa palabra eterna
y por esa bendición que nos entrega día tras día y le pedimos a Él que sea el que guíe este servicio, este estudio bíblico, que no sea palabra de nosotros, sino sea palabra del cielo. Toda gloria y toda honra para nuestro Señor Jesucristo, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bueno, aquí ya van entrando más personas. Bienvenidos a todos. Vayan prendiendo sus cámaras para verlos. Como siempre, les comento, me encanta que estén allí activos con la camarita para interactuar con ustedes. Me encanta verlos a todos y que nos conectemos y estemos aquí todos en familia. Bueno, hoy en nuestro 14º estudio bíblico, 30 de septiembre, miércoles, agradecidos con el Señor por este tiempo. Y bueno, hoy venimos tenemos un mensaje y tenemos un estudio bastante particular. En el caso personal, me gustó muchísimo eh, adentrarnos en este mensaje. Y el tema de hoy es cómo lidiar con la culpabilidad. Yo creo que aquí, en el marco de este tema, hay muchas cosas, hay muchos detalles en el que nosotros a diario y a lo largo de nuestra vida eh, nos sentimos culpables y debemos nosotros como creyentes, como cristianos, como soldados del Señor y en bendición, pues entender que debemos soltar esto, debemos entregarle las cosas y ponerlas en manos del Señor en todo momento, como lo hemos hablado en repetidas ocasiones, y entender que cada detalle, cada circunstancia por la cual podemos pasar en un momento dado de nuestras vidas, pues tiene un sentido y que no por eso debemos sentirnos culpables ni arrastrar estas cosas y estas circunstancias, porque evidentemente esto nos trae pues condiciones y nos trae situaciones en las que entramos en conflicto. Y aquí va pues muy apegado a que tenemos que utilizar las herramientas que tenemos como cristianos, como creyentes en el Señor, a través de la oración, a través de fomentar, de aumentar y de siempre estar apegados a su palabra, a que nosotros permanezcamos en fe, permanezcamos en oración y permanezcamos en la lectura de su palabra, donde nos exhorta en todo momento que estemos firmes, que en Él somos libres, en Él tenemos libertad y que no podemos afanarnos porque Él tiene un momento preciso y Él sabe todo lo que sucede, todo lo que va a suceder antes de que nosotros lo padezcamos, y en eso debemos descansar hoy y siempre. Pero bueno, para ya adentrar un poco más a fondo con este tema de la culpabilidad, Eric nos va como siempre, a hacer una breve explicación extraordinaria, como lo hace todos los servicios, y nos va a comentar un poquito de esto, y vamos después desglosando algunos detalles que están en la palabra de nuestro Señor. Listo, claro que sí. ¿Cómo están? Buenas noches. Bendiciones en el Señor para todos. Alegre de estar acá otra vez con ustedes, compartiendo en el Señor. Y bueno, como dijo Julio, hoy vamos a estar conversando un poquito sobre el tema de cómo lidiar con la culpabilidad. Nosotros como cristianos, sabiendo que somos pecadores, a veces nos llenamos de ansiedad y valga la redundancia, nos llenamos de culpa y no dejamos que eso nos deje disfrutar de la libertad que el Señor nos da. Como hemos empezado los últimos, digamos, 2 o 3 servicios, para hablar un poquito de la culpa, el significado de la culpa. La culpa como tal es cuando uno comete una falta, ya sea de forma voluntaria o involuntaria, o cuando uno falta a la ley, pues uno es culpable. Y para hacer como un paralelismo con la palabra de Dios, cuando uno es culpable, según la palabra, uno es culpable cuando comete el pecado. Pero esto es algo que ya viene innato en nuestra naturaleza desde la creación, desde Adán y Eva. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, absolutamente todos los seres humanos, pecamos diariamente
Y no hay ni una sola persona que se salve en este mundo ni en la historia. La única persona que no pecó durante toda su vida, pues fue el mismo Señor Jesucristo, que lo tenemos como ejemplo para seguir en nuestras vidas y intentar en la medida de lo posible seguir su camino y ser como Él. Pero como sabemos que eso no es posible por nuestra condición y pues por nuestros propios esfuerzos, como dije anteriormente, nos llenamos de ansiedad y pues de miedo y la culpa nos agobia. Y más cuando hay palabras del Señor, versículos como Romanos 6:23 que dice, porque la paga del pecado es muerte. Si nosotros nos enfocamos ahí, pues sí, estamos, o sea, nuestro destino es el peor. Entonces ahí sí hay razón de llenarse de angustia, de que la culpabilidad nos mate. Pero más importante que eso es la segunda parte de ese versículo que dice, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, atado a esa segunda parte, eh, bueno, las dos partes de ese versículo, quería quizás ahondar un poquito en lo que es la culpabilidad o los dos principales tipos de culpabilidad que hay. Pues según tanto definiciones como la psicología, dicen primero que hay una culpabilidad sana, que esta aparece como consecuencia un perjuicio real que le hemos causado a alguien. Su utilidad reside en ayudarnos a respetar las normas, a no perjudicar a los demás. La culpa funciona aquí como un castigo cuando no la cumplimos, dice eso. Esa es como la forma terrenal de ver la culpabilidad sana. Para hacer también el paralelo con la palabra, aquí el llamado es al arrepentimiento. La culpabilidad sana, la que el Señor nos llama es arrepentirnos de nuestro pecado y esa es la que nos ayudará no solo cambiar nuestra actitud, sino a sentirnos bien. O sea, el arrepentirse es querer cambiar de formas, pedirle al Señor que perdone tu pecado y pues que el Señor renueve tu mente y tu espíritu. Pero por el otro lado está la culpabilidad que ellos llaman mórbida, un nombre un poquito fuerte. Pero dice, no, esta es cuando no ha existido ninguna falta objetiva que justifique dicho sentimiento. A diferencia del anterior, lo que vimos, la culpabilidad sana, este tipo de culpabilidad es destructiva y no nos ayuda a adaptarnos al medio. Bueno, creo que es evidente que cuando nos sentimos culpables más allá de la cuenta, es algo súper destructivo que inclusive nos puede llevar a perder la fe y pues inclusive hasta enfermarnos. Y el principio dice, es cuando no ha existido ninguna falta objetiva que justifique dicho sentimiento. Yo creo que en nuestro caso sí hay una falta objetiva. Somos pecadores y sí merecemos la muerte. Que eso está escrito en la palabra, pues como leímos en Romanos 3:23. Pero tenemos una salida que es que Jesucristo, que hemos venido hablando durante eh, varias reuniones, Jesucristo tomó nuestro castigo como culpable. Eso no quita que ya no seamos culpables, pero ya no tenemos que recibir ese castigo. El Señor perdona y se olvida de eso. Y pues, digamos como para ayudarnos un poquito a lidiar con esto, acá tengo como dos como soluciones o recomendaciones. Acá tengo un escrito que dice, no hay soluciones definitivas para erradicar el sentimiento de culpa, pero los especialistas consideran que es importante saber perdonarse a uno mismo y acudir a un terapeuta en el caso de que esta emoción sea constante. Bueno, nuestro terapeuta está aquí, en la verdad del Señor Jesucristo. Aquí es donde nosotros vamos a encontrar esa calma y esa libertad y esa paz que el Señor nos da para no destrozar nuestra vida con la culpabilidad. Y además dice que es importante perdonarse uno mismo. Yo creo que parte de aceptar el perdón del Señor, si tú verdaderamente lo aceptas y crees que el Señor te perdonó, tienes que perdonarte a ti mismo y tienes que aceptar que, bueno, yo soy pecador y tengo este perdón del Señor. Él murió por mí y soy perdonado. Entonces hay dos como recomendaciones. La primera es conocer nuestra condición como pecadores, lo que venimos hablando. Yo esta semana estuve leyendo uno de mis plancitos que siempre leo de la aplicación de la palabra y decía,
¿Cómo nosotros nos atrevemos a venir ante Dios basados en nuestro esfuerzo y comportamiento, pensando que Él, Señor, se va a sorprender por nuestra naturaleza pecaminosa? Dios no se sorprende por nuestro pecado. Eso es algo que está innato en nosotros. Inclusive el mismo Pablo en Romanos 7 dice, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y al final dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, más con la carne la ley del pecado. Tú de alguna manera aceptas que tienes esa condición de caer, pero el Señor se gloria en nuestras debilidades, como hablábamos la semana pasada, y nos arrepentimos y nos humillamos ante el Señor, nos arrodillamos, pedimos perdón, y el Señor nos da ese perdón. Lo que trae a mi segundo punto, hay que aceptar el perdón del Señor. Él dio la salida en Jesucristo. El perdón es la salida. Tenemos que tomar ese perdón como acto de fe. Y tan es así que en Efesios 2, versículos 8 y 9, dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios, como leíamos al principio. Es la dádiva del Señor. No por obras para que nadie se gloríe. Yo pensaba esta semana que justamente con respecto a esto de no por obras para que nadie se gloríe, si fuese por obras, y si fuese por qué tanto peco o no peco yo, entonces, ¿de qué sirve la sangre del Señor Jesucristo? Y también, o sea, si nosotros nos llenamos de culpa, la culpa no es lo que te va a dar el perdón. Si yo me siento infinitamente culpable y me lleno de remordimiento y me golpeo, eso no te perdona. No te perdona qué tanto sacrificio y qué tanta culpa, qué tan mal te sientas tú. Eso no. Lo que te perdona es que tú en tu corazón sepas que quieres cambiar y le pidas perdón al Señor y confiar en el amor y la gracia del Señor Jesucristo. Más nada, más nada. Y bueno, ya para finalizar, rapidito, un poquito para contrastar los dos tipos de culpabilidad que estábamos viendo anteriormente. Tenemos la comparación de Pedro y Judas, ambos apóstoles del Señor. Y esto va de la mano con lo que mencioné, que el Señor no se sorprende de nuestros pecados, el Señor no se sorprende de nuestra condición pecaminosa. Tan es así que el Señor, tanto a Pedro le dijo, Pedro, tú me vas a negar. Y le dijo a Judas, Judas, tú me vas a entregar. El Señor sabía que ellos iban a caer. Y aún así el Señor les provee perdón para ambos. ¿Qué pasó? Pedro, por un lado, lloró amargamente, se sintió súper mal, pero él acudió al perdón del Señor y el perdón lo perdonó y el Señor lo consoló y le dio libertad. Y por el otro lado, como estamos hablando, que la culpabilidad es destructiva, Judas pues se sintió súper mal y terminó pues suicidándose. O sea, vaya contraste. Entonces, bueno, nada, confiemos en el Señor y en su perdón para nosotros y que nos quiere dar libertad por su amor y su gracia. Amén, Eric, poderosísima palabra y qué bonita comparación y qué contraste tan interesante en el que vemos cómo se ve de alguna manera u otra afianzado la culpabilidad, porque me atrevo a decir que en la culpabilidad, pues, como algunas otras cosas y factores externos a nosotros, se arraigan en nuestro ser y uno de ellos es la culpabilidad. Y yo cuando realmente comencé a leer la palabra del Señor de manera más disciplinada, escuchar su voz, tener discernimiento, es decir, entender profundamente lo que Él nos quiere decir, pues ahí tenemos claramente exhortados de que no podemos de ninguna manera u otra desesperarnos, que no podemos de ninguna manera u otra asumir cosas que realmente no nos corresponden, sencillamente son circunstancias y problemas que están alineados con el propósito que el Señor tiene con cada uno de nosotros. Y es bellísimo entender, y esto lo he leído reiteradamente en textos y en la palabra,
y lo he comentado también en estudios anteriores, en el entender que cada uno de nosotros que estamos aquí, Germán, Eric, Lorena, Natalia, Merche, Rosa, todos los que vemos aquí, tenemos un ministerio viviente, y el ministerio es esa palabra que podemos entregarle a una persona que la necesite, ese alimento que le podemos dar puntualmente a un vecino que puede estar pasando por un momento, ¿sabes? Difícil, es ese mensaje, es ese WhatsApp, esa nota de voz que puede hacer una diferencia en que una persona esté pasando por un momento difícil y entra a una sala como esta para recibir una palabra de bendición. Y no es una palabra de Julio, ni de Eric, ni de Germán, es una palabra del Señor. Esto es una palabra que fue planificada por el Señor para cada una de las personas que vemos aquí. Y esto lo conversábamos también Eric y Germán al inicio de nuestra reunión a principios de semana, en que debemos nosotros estar atentos a la voz del Señor, porque evidentemente tenemos que entregar un mensaje que esté alineado a su voluntad, así como su voluntad fue que nosotros abriéramos esta actividad para que pues nos congregáramos, para que aquí construyamos una comunidad de campeones y de creyentes y de fortalecidos en la palabra para entregarles este mensaje. Pues así debemos hacerlo cada uno de nosotros. No significa que porque no tengas una habilidad u otra no puedes hacer cualquiera de estas anteriores que les comenté. Eso es importantísimo que lo tengamos muy claro. Y otro punto muy importante también que estaba revisando en algunos textos y en algún material de apoyo que yo tenía, es también la importancia de soltar lo que nos tiene atados. Y justamente va alineado con esto de la culpabilidad. Pero el soltar lo que nos tiene atados, o sea, esa frase como tal suena fácil, pero no lo es, no es tan fácil. Pero ¿qué sucede? A través de la lectura de la palabra, a través del entendimiento de lo que el Señor tiene para nosotros, a través de ese crecimiento espiritual en el que nosotros debemos permanecer leyendo la palabra, es que nosotros vamos a poder soltar, vamos a poder asumir la culpabilidad para poder soltar, recibir bendición a través de la palabra del Señor. No es que, ok, bueno, déjame, yo voy a asumir y yo mismo voy a hacer el trabajo. No, el trabajo está en la palabra, el trabajo está en ese fortalecimiento que tengamos nosotros como cristianos y esa permanencia constante, valga la redundancia, en la palabra del Señor. Hay varios aspectos dentro de esto, del tema de estar atados, en el que me gustaría desglosar y luego comentarles sobre un par de versos allí que respaldan muy bien esto. Y hay algo que me marcó muchísimo dentro de este texto que les comentaba que estaba leyendo, y uno de ellos es entender que nuestra vida es incontrolable. Creer en un Dios todopoderoso, creer en un Dios que todo lo puede, a través de la oración, a través de la permanencia en la fe, en entender de una vez por todas que nosotros no tenemos el control, mas el control lo tiene nuestro Señor, que está en los cielos, todo el tiempo, permanecer en esa palabra. Constantemente entramos en un círculo del dolor que va desde la ira, el temor, la depresión, la resignación, entre algunas otras cosas. Pero lo importante es reconocer que estamos en este círculo y permitir, como les comentaba ahorita, que Dios tome el control. El control no lo tenemos nosotros, el control lo tiene Él hoy y siempre. Conscientemente, elegir entregar toda nuestra vida y voluntad al cuidado y control de Cristo. Esto apoya perfectamente lo que les comentaba anteriormente. O sea, con la toma del control que debe permanecer en nuestro Señor, nosotros también tenemos que conscientemente elegir, entregar nuestra vida a Él para que su propósito, su gloria y su bendición pueda manifestarse en nuestra vida. Eso es una decisión, así como fue una decisión para todos nosotros leer la palabra, así como es una decisión hoy por hoy, como les comentaba, mandar un mensaje, entregar una palabra de bendición, conectarnos a esta sala para recibir la palabra del Señor. Todas estas anteriores son decisiones que debemos tomar día tras día para permanecer en bendición, para nosotros permanecer en esa construcción constante de nuestro espíritu, de nuestro crecimiento espiritual.
Y hay un punto importantísimo en el que todo esto afecta y me incluyo de manera muy directa, y es el orgullo. Tenemos orgullo de soltar. ¿Y cómo nosotros vamos a tener orgullo ante un Señor, ante un Dios todopoderoso, que todo lo que nosotros estamos pensando, todo lo que nosotros sentimos, todo lo que tenemos planificado, o hasta lo que no vemos todavía, Él lo sabe, Él lo supo antes que nosotros? Entonces, ¿cómo vamos a nosotros ser egoístas ante esta palabra de aliento, ante este concepto tan bello que está lleno de bendición, lleno de amor, lleno de su voluntad? Soltar el orgullo en todo momento, ante cualquier circunstancia, y entender que Él tiene un propósito y que Él es el único que puede guiar y el único que realmente tiene, por decirlo de alguna manera, ese volante, ese timón que es el que realmente guía nuestra vida. La naturaleza de Dios es amar y perdonar. No hay pecado que Dios no perdone. Eso todos ustedes lo saben. Eso lo hemos comentado en reiteradas oportunidades. Pero el ser humano necesita de manera continua reforzar esto por el tema que les comentaba de orgullo y de algunas otras cosas que en todo momento nos están dispersando. Y en el momento que nosotros entendamos esta palabra y entender que no hay pecado y que su naturaleza, no hay pecado que Él no perdone y que su naturaleza es amar y perdonar. Ojo, esto no significa que tenemos un pie de apoyo para hacer las cosas mal y decir, bueno, como me decía Eric el otro día, bueno, claro, porque como el Señor todo lo perdona, como Dios todo lo perdona, bueno, entonces yo voy a hacer mala conducta porque yo sé que el día de mañana yo me arrodillo, yo pido perdón, confieso mi pecado y soy libre. Ojo, cuidado con eso. Hay que tener muchísimo cuidado en todo sentido con esa mentirita. No, una mentirita blanca, eso no pasa nada. Cuidado con eso. Nosotros debemos permanecer en constante obediencia ante todos estos detalles que les hemos comentado a lo largo de estos estudios. Y es importantísimo que no fallemos y que tratemos de permanecer siempre en estos términos. Hay un verso que me gustó muchísimo que está en el libro de San Mateo, San Mateo capítulo 11, versos del 28 al 30. San Mateo capítulo 11, versículos del 28 al 30 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Una persona trabajada es una persona que está agobiada, una persona que está saturada, una persona que está al borde de situaciones y de circunstancias. Pero debemos permanecer en entendimiento, y aquí lo dice, al final del verso 28, y yo os haré descansar. Qué belleza entender que sea cual sea el punto de inflexión en el que estemos en nuestra vida, que estemos trabajados, que estemos agobiados, que estemos perturbados, que estemos ansiosos, que estemos lo que sea, Él permanece en nosotros y Él permitirá, yo os haré descansar. ¿Qué significa descansar? Soltar esa culpabilidad, soltar lo que nos tiene atados, romper cadenas de cualquier circunstancia que pueda estar de alguna forma u otra tapándonos la visión o como siempre digo, estar obstruyendo el wifi de las antenas espirituales en las que tenemos que permanecer siempre activos. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aquí aquí está claramente demostrado el deber y por qué soltar el ego, soltar cualquier tipo de comportamiento, que pueda estar no alineado a la palabra del Señor, porque Él es manso y humilde, y así debemos permanecer nosotros, evitar el ego, evitar el yo, poner eso a un lado y poner en práctica Él es todopoderoso. Que la gloria sea para Él. Gracias, Señor, por lo que tú nos entregas. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en mi vida y por la obra que permanece en mi vida,
por parte de nuestro Señor Jesucristo. Luego tenemos otra palabra, otro verso que me gustó muchísimo, de un libro en Primera de Pedro 5, de 5 al 10. Dice, igualmente jóvenes, aquí estamos los jóvenes y no tan jóvenes también, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¡Wow! Ahí está diciendo, hey, señores, suelta el ego, que permanezca la humildad, que permanezca esa sencillez para yo dar gracia a tu vida y para yo entregar un chorro de bendición a tu vida. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humillados bajo la poderosa mano de Dios. ¿Qué significa humillados bajo la mano de Dios? Nosotros arrodillarnos, levantar nuestras manos, decirle, Señor, gracias, Padre amado. Yo entiendo que soy pecador, entiendo que no estoy haciendo las cosas muy bien, entiendo que debo soltar, que debo entender que la culpa no es mía, sino es que todo tiene un porqué y todo tiene un propósito, Señor, y exaltar su nombre en todo momento. Y cuando fuere tiempo, Él permanecerá y Él estará allí para nosotros, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El diablo, que es la tentación, Satanás, que está permanentemente incrustado en todos nuestros pensamientos, en nuestro corazón, en todo momento en el que vamos a tomar una decisión. Y el que diga que lo contrario, wow, tendrá, no sé, un poder sobrenatural. Pero yo me incluyo. Somos pecadores por naturaleza. Y en todo momento, en toda acción, siempre va a haber un punto de quiebre y va a haber un pensamiento y un sentimiento que no esté alineado y equilibrado ante la presencia del Señor. Y por eso aquí dice, porque como león rugiente anda alrededor de nosotros, buscando a quien devorar, a quien ganarle la batalla, a quien ganar ese pensamiento que no vaya alineado a las cosas del Señor, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Wow, aquí tenemos una cantidad de exhortación, pero básicamente entender que debemos resistir firmes en la fe. Resistir ante cualquier momento, cualquier detalle, cualquier decisión en la que debamos nosotros tomar. Permanecer en fe, permanecer en oración, permanecer enmarcado en toda esta palabra que les acabamos de entregar y entender que a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Wow, aquí yo exaltado de tantas cosas y de tanta palabra hermosísima que nos entrega el Señor en este capítulo 5 de Primera de Pedro. Los invito a todos, porfa, Érico, Germán, si lo pueden poner allí en el chat. Primera de Pedro 5, del 5 al 11. Los invito a todos a que cuando tengan tiempito, abran su palabra o al finalizar, cuando tengan un chancecito y vuelvan a repasar este pedazo, este fragmento del capítulo 5, que realmente tiene una palabra espectacular y que tiene un refuerzo de todo esto que hemos hablado a lo largo del estudio de hoy. Y bueno, para ya ir avanzando, ya aquí hemos restado algunos minutitos, me perdonan por eso, pero aquí estaba entusiasmado y gozando con esta palabra que nos entrega el Señor. Hay una historia muy particular y quiero que Germán nos comente un poquitico de eso, que también tiene muy arraigado y muy penetrado todo este sentimiento, y él nos va a contar un poquitico sobre esto. Germán, adelante. ¿Cómo están? Primero, discúlpenme lo de la nariz que me pica cada ratico.
¿Has sentido, a mí me ha pasado, de repente puedes sentir culpabilidad por el fracaso, que hayas insultado a alguien, o por un ataque impulsivo hacia una persona a raíz de una discusión, de un debate del mundo, de cualquier tema, y uno se siente como que todo ese peso le recae sobre uno y uno se siente mal y me ha pasado que empiezo a correr busco para dónde correr como para drenar eso. Pero hay una historia en la Biblia, hay un testimonio bíblico del apóstol Pablo, si saben quién es el apóstol Pablo, pero los que no sepan, lo voy a explicar con unas citas textuales. El gran apóstol Pablo, wow, el apóstol de los gentiles. Vamos a ver quién era el apóstol Pablo. ¿Quién era el apóstol Pablo? Él era, de acuerdo a la Biblia, él era Saulo de Tarso. Cito Hechos 8:1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Y los hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Esteban era un gran profeta del Señor. Y Saulo asolaba a la iglesia. One moment. Disculpen un momentito. Sigo. Y entrando casa por casa, Saulo, quien fuera después el apóstol Pablo, arrastraba a hombres y a mujeres, imagínense esto, y los entregaba en la cárcel. ¿Cómo fue la conversión de Pablo? Vamos a ver. Hechos 26, 12 y 18. Yo después se los voy a pasar por el chat. Ocupado en esto, miren qué impresionante. Iba yo a Damasco con poderes en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, imagínense, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies. Para esto he aparecido a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. Aquí está la profecía de los gentiles, del pueblo gentil, de nosotros, era el pueblo cristiano, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Imagínense eso, wow, qué evidencia tan hermosa y tan grande para que, cónchale, si uno lo internaliza, wow, tremendo consuelo, wow, un apóstol que fue asesino de cristianos, que apedreó y mató a un gran profeta, que vio el Señor, el tercer cielo justo antes de partir. Está la cita bíblica que se las puedo compartir también. Y, cónchale, cómo Jesús no va a tener misericordia de nosotros y cómo no nos va a perdonar nuestros pecados. Qué grande evidencia. Cito San Juan 8, 10, 11. En la ley judaica antes, las mujeres que adulteraban eran apedreadas. Y miren lo que sucede en el Nuevo Testamento. San Juan 8, versículos 10, 11. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo:
Miren lo que le dijo Jesús. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Finalizo con Gálatas 5:1. Estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. La culpabilidad es esclavitud, hermano. La culpabilidad es azotarnos a nosotros mismos, y nosotros no tenemos por qué azotarnos, sino porque ya Cristo lo azotaron, ya Cristo fue colgado en la cruz. Él ya pagó por nuestros pecados. Imagínense eso. Pero nosotros somos llamados a arrepentimiento. Eso no quiere decir que nosotros no debamos tomar como que el pecado como, yo peco cuando quiero, lo que mencionó Eric y lo que mencionó Julio, que yo peco cuando quiere y Dios me perdona y me siento libre. No, lo que es un arrepentimiento, o sea, le pasa que el arrepentimiento es de corazón y yendo a Jesús, porque Él murió por nosotros. Y esto es una exhortación que me hago a mí. Porque yo suelo, a mí me pasa full que me dan muy ataques de ganar discusiones, ¿saben? Y el espíritu me dice como que, mira, por ahí no. Y me hace clic aquí atrás. Y bueno, este es el mensaje es que desatar la culpabilidad, echar la culpabilidad en Jesús y para seguir gozando de la libertad que Él nos dio mediante su muerte. Dios me los bendiga. Amén, amén, así es. Bueno, ya para finalizar, yo creo que para aterrizar un poquito todo y alineado con lo que venía diciendo Germán, yo creo que nosotros nos atacan, bueno, a mí particularmente, pero me atrevo a incluirnos a todos nosotros. Nos pega muy fuerte la culpabilidad y creo que es porque como somos cristianos y queremos agradar al Señor, queremos seguir su palabra, queremos seguir sus mandamientos, queremos hacer lo bueno ante sus ojos. Y cualquier cosa que se aleja de eso, pues obviamente nos sentimos mal. O sea, nada más y nada menos queremos cumplir en nuestra mente y en nuestro corazón el estándar de Jesucristo, o sea, ser como Él. Y, y eso muchas veces nos puede desesperar porque no lo podemos alcanzar. Nosotros solos no podemos alcanzarlo. Tenemos que confiar en su perdón, tenemos que confiar en sus promesas de amor y gracia. Dios es un Dios de amor, como decía Julio, infinito amor. Entonces, wow, o sea, si nosotros pecamos y nosotros, o sea, si nosotros creemos en lo que dice la palabra, de que la paga del pecado es muerte, por un lado, nosotros debemos creer con mayor, aún más confianza y mayor confianza en las promesas del Señor de perdón de pecados. O sea, por lo menos primera Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Buscar ese descanso que hablaba Julio, venir a mí todos los que estén cansados y trabajados y yo os haré descansar, confiar en eso. Pero también por otro lado, uno se pregunta, wow, ¿cuál es como que la zona donde está bien o sea, como lo que veníamos hablando de que si, entonces yo voy a pecar y entonces ya, bueno, mañana me arrodillo y pues ya soy perdonado. Obviamente eso no es lo que nos incita el Señor. El Señor quiere que nosotros dejemos de pecar y hagamos lo mejor en nuestro corazón posible para dejar de pecar. Pero ahí mismo, el corazón es donde está lo importante. El Señor se fija en el corazón. El Señor en Santiago, en Samuel, 1 Samuel 16:7 dice, Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Si tú en tu corazón quieres cambiar y si caes, si cometes alguna falta, vienes ante el Señor y le dices, Señor, perdóname, confías en sus promesas de perdón, como están escritas durante toda la palabra. En 1 Juan 2:1 dice, Cristo es nuestro abogado. Tenemos abogado para con el Padre, Jesucristo el justo. En Salmos 32:5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces sí, hay paga del pecado de muerte, sí, eso es importante. Pero más importante es que tenemos perdón. Fijémonos ahí, fijémonos en las promesas del Señor, fijémonos que Él nos ama. Y pues para ya terminar,
yo tengo acá como último versículo, el que creyera en él no será avergonzado. El Señor mira tu corazón. No tenemos de qué avergonzarnos, no tenemos por qué sentirnos culpables. Y tan confirmación para el momento que yo ahorita mientras Julio estaba hablando, yo abrí la palabra para ver como que me salía y pues me salió esa, acá. Tal cual. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Listo. No tenemos que sentirnos mal, no tenemos que sentirnos culpables. Somos pecadores, pero más importante que eso, tenemos perdón en el Señor. Entonces, bueno, confiar en eso y estar tranquilos, más nada. Amén, amén, amén. Bueno, pues nada, y nos pasamos unos minutitos hoy, pero estábamos aquí encendidos, entregándoles una palabra y tratando de digerir esta exhortación tan especial y tan bendecida que tenemos del Señor a lo largo de toda su palabra. Y bueno, ya finalizando, queremos nuevamente darles las gracias. No se olviden de nuestro servicio dominical a las 11:30, es esta misma sala para los nuevos que ingresaron, para los que ya saben. Lo habitual, domingo 11:30 de la mañana, en esta misma sala tenemos nuestro servicio dominical. Si alguien quiere comentar algo, por favor, siéntase en toda confianza a abrir su micrófono y bueno, esperemos que haya ministrado esta palabra del Señor a ustedes. Se les quiere y se les ama en el Señor y ya será una próxima semana que nos veamos nuevamente.